Ya hace mucho tiempo que en el sindicato venimos trabajando y explorando la necesidad de ir apuntando y hilando fino en algunos colectivos que están sufriendo una cierta transformación en nuestros sectores, ¿no? Por lo tanto, esa campaña que iniciamos hace un año de técnicos, que se trataba de acercarnos de manera mucho más natural y mucho más abierta a ese colectivo que cada vez está cogiendo más fuerza, para nosotros era un tema prioritario y estratégico. No es que no estuviéramos ya insertos en ese colectivo, sino lo que queríamos era generar una cierta realidad más cercana al centro de trabajo. Por eso hemos avanzado durante este año toda una campaña de acercamiento a esos colectivos en las diferentes empresas de nuestro sector de actividad. Somos un sindicato general, intentamos representar y organizar al conjunto de la clase trabajadora, pero para nosotros es muy importante poder acometer la resolución de los problemas específicos de cada colectivo. Para nosotros era fundamental, y es fundamental, que los técnicos vean en comisiones sobre la industria un referente para la solución de sus problemas, porque resuelven no solamente los problemas generales como ciudadanos y ciudadanas, como trabajadores y trabajadoras, en el marco del diálogo social, en el marco de las relaciones institucionales, sino que atacamos también los problemas concretos y específicos del colectivo, en este caso el colectivo de técnicos. No puede ser de recibo que esos problemas específicos se resuelvan a través de organizaciones corporativas que solamente defienden sus intereses y por lo tanto de alguna manera desunen o disgregan lo que tiene que ser una respuesta de la clase trabajadora como trabajadores y trabajadoras en conjunto. Pensamos que la unidad de los trabajadores y trabajadoras en una empresa es fundamental. Lo que trata de hacer el sindicato es adaptarse a una realidad que es constatable y además que estamos trabajando para reforzar, que es la transformación de una industria más manual a una industria muchísimo más tecnológicamente avanzada, ¿no? En este proceso de cambio y de transformación, donde todos los procesos de robotización, de automatización, de digitalización van a ser los referentes en el desarrollo industrial, lo que tenemos que hacer es adaptar el sindicato y por lo tanto adaptar lo que es función básica del sindicato, que es detectar los problemas y los retos de los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de vida en el ámbito laboral, a la realidad. Y entendemos que en este proceso de transformación el sindicato tiene que reforzar mucho más su participación y su preocupación en el reforzamiento de esos retos a los que se enfrenta el colectivo de técnicos. Un colectivo que hasta ahora es que va a jugar un papel diferente al que venía jugando, un colectivo que tiene serios problemas de adaptación a la realidad, de regulación de sus condiciones y que por lo tanto el sindicato, si queremos seguir siendo un elemento dinamizador de la mejora de las relaciones laborales en el seno de la empresa, tenemos que tener en cuenta estas prioridades. Es una simple cuestión de adaptación de lo que tiene que ser el sindicato, una herramienta útil para la realidad que vive la gente en cada momento determinado. En esta prospección que hemos hecho y esta exploración que hemos hecho en estas más de 30 empresas, viendo cuáles son las necesidades reales de este colectivo de técnicos, nos ha sorprendido algo que ya teníamos constatado, ¿no? Que es donde existe más fuerza sindical, donde existe más consistencia afiliativa, las condiciones laborales son mejores. Los departamentos técnicos son departamentos que tradicionalmente en el ámbito industrial han tenido menos capacidad de organización, y lo que se trata es de trasladar que en un ámbito donde va conformándose una realidad mucho más ligada al sector técnico, es necesario reforzar la organización para tener capacidad de defensa y de lucha. En ese ámbito, si ya previo al COVID-19, previo a la situación que hemos vivido en los confinamientos, las necesidades de regulación que tenía este colectivo eran muy importantes, estábamos ante una situación de excesos de jornadas, de no regulación de marcos de trabajo como el teletrabajo o trabajar fuera de las oficinas. Bueno, pues con la pandemia esto ha cobrado ya una relevancia vital, ¿no? Tenemos que definir la negociación colectiva y poner mucho más énfasis en aspectos que hasta ahora jugaban un papel secundario. Estoy hablando del teletrabajo, estoy hablando del derecho a la desconexión, estoy hablando de la necesidad de gestionar que no haya una derivación de costes fijos de la empresa a costes fijos del trabajador, en eso que algunas empresas malentienden como teletrabajo, y cuando simplemente es una adaptación a mejoras fundamentalmente ligadas a la conciliación de la vida laboral y familiar. Se trata de situar a colectivos que han podido estar más alejados
de esa vida sindical cotidiana en una estructura de fábrica tipo que ya cada vez tiene menos vigencia y cobran más vigencia, fórmulas de organización diferentes, donde ese colectivo concreto, que hasta ahora podíamos llamar el de cuellos blancos, o el de técnicos, o el de corbata, bueno, pues es un colectivo también precarizado, con problemas inminentes, con problemas que ahora se agudizan, y es un sector donde la gente tiene que ver que organizándose con unidad, con capacidad de respuesta, pueden mejorar sus condiciones de vida y resolver sus problemas. Eso es, en el fondo, la función que tratamos de hacer como sindicato y lo que queremos trasladar a los compañeros y compañeras en las diferentes empresas y en las diferentes áreas de las mismas. Bueno, a ver, nosotros estamos teniendo bastante afiliación y muchísima representación en este colectivo. Lo que se trata es de empezar a afirmarnos en la necesidad de que las cosas no nacen por ciencia infusa, que para trabajar y resolver los problemas hay que organizarse y que por lo tanto esa organización necesita la cobertura, si queremos ser autónomos independientes, de la afiliación. Para nosotros es fundamental no solamente en el colectivo de técnicos, en el conjunto de la clase trabajadora y en el conjunto de la sociedad, que se entienda que si un sindicato independiente y autónomo como Comisiones Obreras, con más del 90% de sus recursos propios en base a las cuotas de sus afiliados y afiliadas, para garantizar mantener esa autonomía, para garantizar la capacidad de respuesta que podemos tener, es fundamental la afiliación. Y yo lanzaría un último mensaje. En estos momentos críticos de transición, de cambio y de incertidumbre, por encima de todo, la organización nos da músculo, nos da capacidad de respuesta, y si siempre ha sido importante la afiliación, en estos momentos cobra una importancia máxima, ¿no? Depende de la capacidad que tengamos de respuesta y de enfrentarnos a los retos que vamos a tener por delante, que son muchos y van a ser complicados y duros. La capacidad de organización es fundamental y, por lo tanto, hacer un llamamiento a la afiliación en general y a la afiliación en Comisiones Obreras en particular.